tenemos con esta república. Así es. Ayer domingo, procedente de una escala de París, llegué a las 10 de la mañana e inmediatamente después de arreglar las cosas en el hotel, tuve la primera reunión de trabajo con el canciller de Corea. En domingo, y una reunión muy significativa, extensa, donde abordamos no solamente las comunes preocupaciones que tenemos en torno a los conflictos que están en curso, los conflictos de la guerra, sino también las relaciones bilaterales a los efectos de procurar incrementar la cooperación coreana que es extensa en el país para beneficiar una serie de programas que, estando en curso, tienen la posibilidad de ser ampliados en contenido y en tiempo. Y por eso resulta sumamente importante incluso establecer la presencia suya en este país para tener esas conversaciones en trato. Ahora, sabemos también, ministro, que usted ha participado en un acuerdo de cooperación sobre el tema del cambio climático, un tema de la cual estamos viendo mucho más énfasis y preocupación por los países, ¿no? Y sobre todo nuestro país, que tenemos pues una megadiversidad, lo cual también es un beneficio, pero nos hace sumamente vulnerables. Acorde con la política general del gobierno, ayer suscribimos un acuerdo previamente trabajado entre ambas cancillerías respecto a la procura de atenuar los efectos negativos del cambio climático, procurar mayor cooperación hacia el Perú respecto a esta loable tarea y obligación, por cierto, que corresponde a los tiempos, porque en todo el mundo hay una preocupación basada en la realidad. Los cambios del clima están afectando no solamente los ecosistemas, sino la calidad de vida de la mayoría de los países y en especial también la contaminación, la tala ilegal y otros fenómenos y también crímenes que padecemos en el Perú. El acuerdo tiene un contenido sustantivo, está suscrito debidamente por ambas partes y creo que es una noticia importante para todo el Perú. Ministro, y en ese sentido, ¿cómo se va a hacer tangible este acuerdo? Hemos conversado, le cuento, en este programa en diversas oportunidades con representantes del Ministerio del Ambiente, con el propio ministro del Ambiente, Castro, quien señalaba que estamos en esta pretensión de ser un país de adhesión a la OCDE y que íbamos incluso ya en cumplimientos de muchos de los puntos que se nos había señalado, y eso de alguna manera marcaba un derrotero. En ese sentido, ¿cómo se enmarca también justamente este acuerdo con esta República de Corea para seguir en este curso, en este camino? Justamente parte de los exámenes que estamos realizando y las adecuaciones de las políticas públicas y la legislación en materia del proceso de ingreso del Perú a la OECD corresponde a los estándares de cumplimiento del cuidado del clima y el cuidado del medio ambiente. Hace 2 meses aproximadamente sostuve una extensa reunión con el secretario general de la OCDE en París, el señor Brockman, y participé de una reunión interministerial donde también hablé a nombre del Perú. Justamente este acuerdo calza perfectamente con la preocupación de Corea, las necesidades y la preocupación del Perú, y nos permite acelerar en cierta medida en este capítulo el proceso de evaluación de políticas y de rendición de cuentas, y que, como entonces informé, posiblemente a finales del 2026 estaríamos en condiciones de haber superado todos los procesos internos y las evaluaciones, que son más de 100 y pico de evaluaciones de distintas áreas temáticas, para estar en condiciones del examen final, por así decirlo, que es un examen de tipo político que realiza el conjunto de la OCDE, recordando que este mecanismo de cooperación básicamente, de países desarrollados, nos pone también a futuro en la posibilidad de beneficiarnos de buenas prácticas y también mutuamente, como es parte de la política de la OCDE, de reforzar aquello que tenemos
como comisión, porque para adherir a la OSDE hay que estudiarlo, hay que practicar y, digamos, hacer énfasis en que somos un país, como todos los miembros de la OSDE, que procura las libertades, garantiza los derechos humanos, adhiere a la democracia como sistema político, vale decir, es una asociación de muchos países que han optado por ser parte del mundo libre y procurar el desarrollo cada uno individualmente y en forma conjunta ayudarse unos respecto a otros. Canciller, entonces esto de alguna manera pondría en evidencia no solamente el desarrollo que está sosteniendo nuestro país, sino sobre todo la procura que se tiene desde el gobierno central para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos en distintos sectores, porque digamos, esto es algo que muchas veces se tiene que aterrizar para que la población entienda de qué manera el Perú se beneficia o cómo yo, ciudadano de a pie, me beneficio con que mi país, ¿no?, finalmente esté adherido a este grupo. Bueno, yo no lo plantearía en términos condicionales conforme lo manifiestas, tendería o procuraría, no, sino procura, tiende, es decir, en afirmativo, positivo y en progresión, porque el acuerdo que hemos suscrito ayer, como todos los acuerdos internacionales, ponen un punto de partida y se aplican progresivamente, no es que a partir de hoy, día lunes, estamos en condiciones de recibir tal o cual cooperación o de observar tal o cual problema para atacarlo de sus raíces, sino es en progresión. Y la progresión del tiempo la mide o se mide básicamente mediante la primera apreciación, que es la evaluación política de la decisión. La evaluación política de la decisión es que ambos países, al suscribirlo, expresan su voluntad política, porque es un acuerdo que los vincula de forma permanente y sin fecha de término. Perfecto. Canciller, ha participado ahora en el Foro de Cooperación Corea-América Latina y el Caribe, donde nos señalaba, se está destacando este potencial económico que tiene nuestro país como un mercado interesante, sumamente interesante y estratégico también para esta zona del mundo. He participado conjuntamente con una buena cantidad de representantes de América Latina, por cuanto Corea ha tenido la feliz iniciativa de convocar a esta suerte de foro internacional llamado Corea-América Latina, recordando, y esto es muy importante resaltarlo, que Corea hace 60 años era un país que tenía unos estándares de vida menores que los del Perú. Entonces, la primera reflexión que debemos hacer en el país, ¿qué hicieron unos en libertad, Corea del Sur, y qué hicimos o no hicimos o dejamos de hacer en el mismo lapso de tiempo el Perú para alcanzar los niveles impresionantes de desarrollo que se observan por doquier, con la adición, como lo mencioné en la mañana, es que Corea, por su tamaño y su carácter insular, entra 10 veces en el territorio peruano y 200 veces en la América Latina. Este foro, en adición, ha cortado con participación de distintos ponentes. El Perú ha sido uno de ellos, con mensajes muy claros, yo diría muy bien recibidos por los comentarios que fuera de pasillo, como ocurre hasta en los propios traductores. Hoy en una cena de trabajo decían que, bueno, el Perú había dado una nota diferenciada, por así decirlo, en el mensaje que transmitimos y que también ha sido seguido en el curso de hoy la actividad de la Cancillería peruana con la concurrencia permanente de nuestra representación, nuestra embajada en Corea, otras actividades que me gustaría mencionar. Claro que sí. Y Canciller, ¿y cuál habrá sido, considera usted, esa precisamente interés que se ha mostrado ahora? ¿En qué expresión básicamente se ha dado esa mirada diferencial? De repente es la mirada humana, ¿no?, aterrizada justamente de todo lo que se ha dicho. En la lógica de lo que expresé en el Congreso de la República el miércoles pasado, cuando, sustentando el viaje de la señora Presidente,
de la República para asistir a una invitación de visita de Estado del presidente de China. Vale decir, cuando mencioné que la política exterior reforzada hacía una proyección, la que va a ser publicada en 2 meses, una proyección del Perú hacia 2050, lo cual es, yo diría, una excepción en términos de proyección y perspectiva de política exterior en cancillerías de la región. Con el mismo énfasis, vale decir, ponerle el acento a los cambios que estamos observando que se dan por doquier, producto de la digitalización de los procesos, en fin, de lo que yo denomino la naciente era disruptiva. Y entonces, en esa perspectiva, preguntarnos públicamente en este auditorio muy representativo, cuáles son los grandes retos presentes y futuros y cuáles son las aproximaciones a esos retos que tenemos que acometer, que son retos globales, pero que impactan directamente en la vida de las personas. Porque obviamente, por un lado, la digitalización de los procesos trae enormes beneficios, por ejemplo, en lo que es tramitación de gestión pública, eliminando los brazos corruptores, pero por otro lado, también se disminuyen puestos de trabajo. Entonces, la reflexión orientada a este auditorio diverso, pero en comunidad con América Latina, nos cuestionábamos si estábamos todos al corriente de la orientación de los cambios, de los contenidos de los cambios y de las necesidades que debemos y de los retos que tenemos que afrontar los países y también las sociedades. En el entendido que por un lado tiene que caminar el Estado para brindar las mejores oportunidades y por otro lado las sociedades y los gremios, las empresas, favoreciendo la libertad, obviamente, del emprendimiento, porque los puestos de trabajo y la riqueza fundamentalmente se fomenta desde la inversión privada. Claro que sí, ministro, y también me imagino que habrá llamado la atención esa mirada tan no solo de mediano o largo plazo, sino de ir proyectándose, sabiendo que las gestiones duran, al menos en nuestro país, cada 5 años, pero no, eso no es óbice para tener una mirada de proyección y de justamente pensar en el beneficio del peruano, no importa de acá a un corto plazo, sino como una política de Estado, que es lo que se debería de tener, ¿no? Que cada gestión que suceda justamente coja la posta y termine trabajando para beneficio de la población, del bien común. Justamente esa es la característica de la política exterior reforzada que estamos propulsando, que es una política de Estado que debe trascender respecto a los periodos de los gobiernos determinados, que pueden obviamente introducir algunos cambios, pero que en su digamos, mensaje central no puede ser cambiado porque la realidad impera y nosotros no podemos recrearla al capricho de lo que quisiéramos que suceda cuando el mundo se orienta hacia una transformación profunda. Claro que sí, ¿no? Estas políticas de Estado tienen que trascender gestiones, trascender personas, ¿no? Ahora, ministro, hay algo interesante que usted también no ha realizado ahora y es esta iniciativa de fortalecimiento de la seguridad y gestión de calidad de datos de la policía, ¿no? Para la lucha contra la delincuencia, un tema que es constante en nuestro país en la actualidad. ¿Qué gestiones se ha hecho a propósito de este tema en este viaje? Bueno, he tenido 2 reuniones adicionales. La primera con la APSI coreana, con la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, que viene ayudándonos en no menos de 20 proyectos de diferente intensidad y orientados todos a la mejora de la gestión pública digital. Pero allí, con las autoridades de esa agencia de cooperación, pudimos identificar nuevas oportunidades para adicionar a los proyectos que están en marcha, nuevas capacidades, aumentando el contingente, por así decirlo, de cooperación que ya nos brinda. Y le hemos planteado, y está en evaluación, ofrecieron de muy buen ánimo poder ampliar el campo de acción. Allí mencionamos nuestras necesidades respecto a la seguridad interna del país,
que es algo que todo el mundo clama, y justicia y razón, porque amenaza la violencia mañana, tarde y noche, aun cuando el gobierno ha comenzado con estos operativos llamados Amanecer Seguro. Pero una de las deficiencias, y lo señalé, de nuestra estructura, por así decirlo, de seguridad en el Ministerio del Interior, es que muchas veces no hay conectividad, no hay conexión, no hay compartimiento o compartir la data. Hay comisarías que están desvinculadas de las datas, de las fuentes, para contrarrestar si las personas que están siendo capturadas tienen orden de requisitoria en otras partes del país. Esto me permitió como ingreso a una reunión aún más sustantiva, la tercera del día, que fue con el ministro del Interior de Corea, nada menos que con el ministro del Interior de Corea. Y ahí yo le pude explicar cuál era la naturaleza de las amenazas que afrontamos en el país y las necesidades concretas de cooperación mayor por parte de Corea. Sin entrar en detalles, tomó nota de los 5 o 6 puntos que llevaba para conversar con él en un diálogo absolutamente constructivo, y encontré en el ministro del Interior de Corea no solamente una comprensión cabal de las urgencias que nosotros tenemos, sino una predisposición inusual, normalmente como producto de una primera reunión. Normalmente las primeras reuniones entre autoridades a este nivel son exploratorias. Pues prácticamente a las 4 o 5 iniciativas y necesidades que le puse a consideración, a todas me contestó afirmativamente. Incluso en una de ellas me dijo que hoy mismo, día lunes, iba a conversar con las más altas autoridades policiales de Corea para gestionar de forma inmediata, abarcar mucho más y aspectos puntuales que no habían sido planteados hasta el momento a Corea. Yo quisiera reservarme los aspectos muy puntuales hasta no tener respuestas formales, pero creo que no escapa la verdad, sino subrayo que todas las, digamos, los requerimientos y los planteamientos de cooperación obtuvieron una respuesta afirmativa, resolutiva y con la promesa de ser atendidas en términos de corto plazo. No significa que sea en el mes de junio, de julio, sino se tendrá que formalizar con los mecanismos existentes entre los dos países, entre cualquier país y otro país, documentos específicos con planes de trabajo, pero es yo sentí realmente que el ministro no solamente, como digo, fue receptivo, fue sensible, sino fue, digamos, cooperativa. Entendió, y en algunos casos, en 2 necesidades muy puntuales, las enmarqué dentro del proceso de APEC, ¿vale? Porque Corea recibe el próximo año, bueno, en noviembre, en la cumbre, la presidencia pro tempore de APEC por manos y por cuenta del Perú, de manera que ahí va a haber una transferencia ordenada, como se le ha garantizado, porque Perú tiene experiencia, es la tercera vez que organiza un proceso de APEC. El primero fue el año 2008, el segundo el 2016, y esta vez es la tercera apuesta. Un proceso que, como le comenté al ministro del Interior, por la serie de reuniones y la cuantía de la participación, tanto de entidades y de representantes oficiales como del sector privado, previmos hasta ahora por lo menos un incremento del 30% de lo que estaba originalmente previsto. 10.000 participantes y terminarán alrededor de 13.000.
participantes hacia el final de la cumbre, comentando también que vamos a recibir invitados especiales a los cuales ya se les ha cursado invitaciones oficiales, además de haberle entregado al Personalmente, canciller ¿no? de Corea la invitación oficial de la presidenta constitucional Boluarte al presidente de Corea. Asistirán entonces de los previstos jefes de las 19, de las 21 economías, algunos exponentes, por así decirlo, internacionales de mucho peso, y que ya nos han adelantado en 2 de los 4 casos la aceptación vía del diálogo telefónico, y ahora lo que necesitamos es la confirmación por escrito para poder hacer de conocimiento público y que los peruanos sepan que la Cancillería y el gobierno trabaja activamente para que APEC sea todo un éxito. Y finalmente hubo una cuarta reunión de la que puedo también dar cuenta. Claro. Una reunión nada menos que con el primer ministro de Corea. Allí lo que cabía era hablar de los problemas internacionales, de las guerras, y le hice partícipe de la propuesta peruana que propusimos en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich en marzo pasado, una conferencia que tiene 60 años de existencia y que invitaron al Perú por primera vez, y donde pudimos ofrecer una propuesta que está siendo muy bien acogida. Lo ha resaltado también el secretario general de las Naciones Unidas, como lo manifesté en el Congreso de la República. Esto es de forma de la cuantía del voto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no, digamos, que proscribamos el voto de uno y entonces ninguna resolución prospera, sino al menos de 3, y con una rendición de cuentas, de manera que públicamente se explique las razones por las cuales a la comunidad internacional se veta una resolución. Bueno, el primer ministro de Corea ya me lo había dicho el canciller el día de ayer, que conocía la iniciativa y que la respaldaba. El primer ministro de Corea fue más allá en su respuesta. Me dijo que no solamente la conocía, sino que estaba totalmente de acuerdo, porque Corea sufría permanentemente de amenazas latentes. Recordemos que tiene como vecino a Corea del Norte, que es un país que constantemente está haciendo ejercicios militares en la vecindad de esta península partida en 2, y que es una amenaza latente. De manera que el primer ministro dijo que no solamente era muy inteligente, esa fue la palabra que utilizó, la propuesta peruana, sino que era acorde a los tiempos, y que, bueno, la iba a compartir. Yo lo animé, toda vez que las autoridades de Corea siempre mantienen una activa relación con el mundo en general. Actualmente el presidente de Corea y el canciller están visitando 3 países de la zona. Lo animé a compartir la propuesta peruana para que vaya generando adhesiones, de manera que se sumen las voces en el mundo que reclaman de las Naciones Unidas un organismo que sea resolutivo y que ayude a solucionar o encauzar por la vía de la resolución pacífica de conflictos, cuando es necesario, conforme a la Carta de San Francisco, intervenir con el uso legítimo de la fuerza internacional. Y algo en ese tenor, canciller, es lo que se va a realizar también, ¿no?, más adelante en su visita a Suiza, pero eso me gustaría conversarlo en algunos minutos. Pero para concluir, ¿no?, el periplo que usted está desarrollando en la República de Corea, sabemos que el día de hoy también tiene actividades. Usted va a presidir un seminario muy importante en el marco del tema de inversiones. Eso es el día de mañana. Mañana, claro, mañana 11, mañana martes. Mañana, la palabra exacta no es presidir, pero sí voy a hacer una presentación sobre las condiciones del Perú como un país lleno de oportunidades, por cuanto nuestras brechas
tanto en infraestructura como las que son materia de diversos enfoques sociales, son enormes. Entonces hay que presentar nuestras carencias como oportunidades de inversión en la medida que tenemos todas las, digamos, las facilidades para ofrecer, así como hay países que se interesan por unos puertos, otros países por algunas autopistas. Bueno, a Corea también se le ha ofrecido, se le ha invitado a participar en las convocatorias que oportunamente se van a hacer respecto al puerto de Corío, también a desarrollar en el Perú una infraestructura ferroviaria, también a imponer plantas ensambladoras de vehículos que están libres de contaminación, mencionándoles que tenemos la segunda o tercera reserva más importante del mundo de litio, que podría también poner energías renovables. Ajá, perfecto. Baterías, en fin. El diálogo ha sido así, pero mañana el evento está orientado a los inversionistas. Va a decir, este es un país, Corea, en donde hay libre mercado y hay una profusión importante de grandes jugadores internacionales privados, ¿no? Grandes compañías. Son de oportunidades de rubro distintos, canciller. Ferroviario, puertos, energías renovables. Justamente, porque Corea lo ha hecho en 60 años y nosotros no hemos sabido hacerlo. Entonces, no solamente se trata de invitar a invertir, sino también hacer una transferencia de conocimientos y de buenas prácticas. Va a haber también una feria en la cual se va a resaltar, ¿no?, toda nuestra megadiversidad, el tema cultural, la exposición Capangán. Así es, va a haber una feria en donde el stand peruano va a exponer conjuntamente con varias empresas de, digamos, de exportación y de naturaleza gastronómica. Vamos a inaugurar también una exposición sobre el Capangán y evidentemente todo esto significa una mayor presencia de todo lo que significa, que es una amplia gama de lo que somos en el Perú, en un país tan importante y en una región tan importante como es Corea y Asia. Perfecto, y eso será mañana, martes 11 de junio. Pero su actividad, ¿no?, en el extranjero no acaba ahí. Sabemos que luego va a partir a Suiza, Ginebra, donde va a tener también participación en este foro de líderes mundiales. Sí, el gobierno de Suiza convocó hace 2 meses a una cumbre mundial por la paz en Ucrania. Hasta ahora, de lo que entendemos, hay casi 40 presidentes o jefes de estados que van a atender esta cumbre. Yo voy en representación del Perú y del presidente constitucional. Allí no se trata de esperar resultados inmediatos y concretos para ponerle fin a la invasión de Rusia respecto a Ucrania, sino de buscar cuáles son los cauces que faciliten una negociación entre las partes. El Perú va a participar en la plenaria, donde ya hay un mensaje grabado de la Presidenta de la República, toda vez que no asiste. Y posteriormente, bueno, en mi condición de canciller de la República, voy a dirigirme al plenario, pero vamos a participar de manera muy sustantiva con propuestas en el tercer segmento, son 3 segmentos, en el segmento de asuntos humanitarios. Y ahí la gama es muy grande porque abarca desde cómo se gestionan los corredores humanitarios, cómo se gestionan el intercambio de prisioneros, hasta cómo se garantiza la no afectación que desgraciadamente es que nos hace llorar a todos en el mundo, de la población civil y la población más vulnerable. En ese segmento el Perú está llevando propuestas muy concretas, las vamos a exponer, las vamos a compartir en la seguridad que habrá en la ciudad de Lucerna, donde se realiza esta cumbre, la oportunidad, y así lo hemos escuchado, de una Lucerna 2,
porque todo esto es un proceso para darle fin a una guerra de las proporciones de las que estamos hablando. No se puede agotar los esfuerzos en una primera reunión. Y además hemos hecho saber lo que también le transmití en Estados Unidos al secretario de Estado Blinken y otras autoridades internacionales, que el Perú está en capacidad de formar parte de un pequeño grupo de países que no tienen injerencia, que no tienen intereses concretos en la zona para facilitar una salida hacia la paz. Torre Tagle tiene todas las capacidades y el Perú manifiesta su voluntad política internacional de ser parte de la solución y no solamente quedarnos en cuanto notarios de la realidad. Claro, enmarcado en el derecho internacional y en el Carta de las Naciones Unidas, canciller. Así es, en el derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas, en especial de las convenciones de Ginebra y muy específicamente del derecho internacional humanitario. Y en ese tenor irá el mensaje grabado que se va a emitir por parte de la Presidenta de la República. Se va a emitir, está grabado, y como consecuencia, digamos, de ese mensaje de tipo general, pero que a su vez es muy, digamos, preciso, la Cancillería peruana va a hacer un despliegue de esfuerzos, va a conversar también, como sucede en estas cumbres, en los pasillos, en reuniones bilaterales que muchas veces se suceden unas a otras, con quienes están en la posibilidad mayor que el Perú de procurar que las partes se junten, pero haciendo nosotros una presencia resolutiva. No queremos denunciar los hechos solamente, sino ser parte de la solución. El Perú es un país que ha sido exportador, por así decirlo, de grandes iniciativas internacionales. Somos una Cancillería reconocida como meritocrática y muy profesional en los 5 continentes, y me corresponde, como responsable titular de Torre Tagle, elevar el nivel de interlocución política internacional, porque el Perú tuvo un sitial en su diplomacia en términos globales y estamos en la procura de volver al mismo lugar, si acaso no lo hemos logrado ya. Claro que sí, manteniendo, ¿no?, el prestigio y justamente el nivel y el alcance que tiene la Cancillería peruana. Y, canciller, también queríamos hacerle la consulta en relación a algo que recientemente emitimos como una información positiva, justamente el que Perú había sido elegido miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y quería hacer la consulta si esta era la primera vez o ya en anteriores oportunidades el Perú había sido elegido. ¿Y cuál es la importancia específicamente? En febrero pasado, de regreso de la reunión de Davos en Suiza, pasé por Ginebra y tuve una entrevista con el director general de la OIT con el propósito de hacerle de su conocimiento que el Perú iba a postular a una silla, por así decirlo, del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Yo he trabajado en ese organismo, de manera que lo conozco por adentro. Y iniciamos una campaña silenciosa desde la Cancillería, con la representación permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, para que justamente se produjera ese resultado. El día de ayer, hace 3 o 4 días, era hora avanzada en Lima, se produjo la elección y el Perú obtuvo este puesto por 3 años. ¿Cuál es la importancia? El Consejo de Administración de la OIT es quien formula la política general de la organización, quien formula el programa de trabajo, quien hace la evaluación de los recursos necesarios para aplicarlos a los programas en las regiones y en los distintos países, y finalmente quien elige al director general y quien fiscaliza la ejecución de lo que se acuerda, para que la oficina, que no es lo mismo que la organización, la oficina es el secretariado, que tiene oficinas regionales en todas partes del mundo, pueda cumplir con su tarea. Esta campaña ha sido exitosa
Y lo que también obviamente significa es que estamos volviendo a las grandes ligas. Y nos permite, siendo miembros del Consejo de Administración de la OIT, manifestar preocupación también, y hay unos mecanismos, términos muy técnicos que no voy a utilizar, en aquellos países donde se viola abiertamente los derechos laborales. Nosotros tenemos obviamente tareas pendientes a nivel de país, pero hemos ratificado los 8 convenios fundamentales de los más de 190 convenios o tratados internacionales multilaterales de la OIT. Hay muchas partes del mundo, muchos países donde al no haberlos ratificado no están sujetos a la evaluación y al control. El Perú obviamente va a hacer un trabajo, como siempre lo hace, forma parte de un consejo directivo impecable, y ayer llegó el ministro Maurate, el ministro de Trabajo, a Ginebra para participar de la Conferencia Internacional de Trabajo y tomar posesión de la nueva condición del país, formando parte del Consejo de Administración de la OIT, que es un grupo selecto y es también obviamente un reconocimiento al gobierno del Perú, al Ministerio de Trabajo y en general a la política exterior que estamos proyectando y ejecutando. Y ejecutando sobre todo, ministro, ya con esos estandartes, entonces se marca muy bien la realización que vamos a tener, ¿no?, en los próximos meses de este nuevo foro de cooperación económica Asia-Pacífico en nuestro país. Bueno, ese es un objetivo a corto plazo, que es en noviembre, y después vienen otras metas que nos hemos puesto desde la Cancillería, que una vez que estén encaminadas y los objetivos los obtengamos, serán anunciados al país conforme hay que hacerlo. Vale decir, rendir siempre cuentas, porque estos viajes de trabajo no son de turismo. Así es. En día y medio de lo que llevo en Corea son 5 reuniones sostenidas, y las 5 apreciadas por las contrapartes con resultados concretos de ejecución progresiva, como digo. Perfecto, muy bien, canciller. Entonces no le quitamos más tiempo. Sabemos que usted está ya, ¿no?, pasada las 10 de la noche. Ha tenido usted la gentileza de atendernos luego de este nutrido día de trabajo y que todavía continúa. Sabemos que es un periplo, ¿no?, de trabajo que lo lleva a Corea, a la República de Corea, a Ginebra, Suiza, hasta el 17 de junio. Así que vamos a estar más que felices de que usted de repente a su retorno nos visita y nos cuenta, pues, ¿no?, esos resultados progresivos que veremos. Pero la jornada no termina, porque en Lima son 14 horas menos, está amaneciendo hoy lunes. Hay que revisar lo que está haciendo los distintos órganos y componentes de la Cancillería, ver lo que se está, digamos, que requiere la autorización o la dirección del canciller. Y entonces, bueno, son 2 o 3 horas más de trabajo que le queda. Es así cuando uno está en el exterior y se produce un desfase horario, pero lo hacemos con toda entrega y sobre todo con la dignidad que merece el cargo. Muchísimas gracias, gracias por cumplir, ¿no?, cabalmente esa función, esa responsabilidad que se le ha delegado. Usted está así como el programa, a toda máquina. Así que muchísimas gracias, canciller. Un gusto haber conversado con usted y estaremos atentísimos a todas las novedades que trae el trabajo siempre impecable que realiza, pues, la Cancillería peruana cuando nos representa en el extranjero. Muchísimas gracias. Correctales. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, Perú. Y un abrazo para ti. Perfecto.